Muy buenos días a todos. Les agradezco un poquitito de paciencia. Vamos a esperar un minutito. Ya se están incorporando los participantes. Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos. Para los que no me conocen, creo que casi todos me conocen, pero por si acaso, soy María del Pilar Vázquez, presidente de la Comisión de Arbitraje de CCI del Capítulo de Panamá. En mi nombre y el de Claudio de Castro, que es el secretario de la Junta de la Comisión de Arbitraje y quien moderará conmigo el panel de hoy, agradecemos como siempre su interés en todos los eventos que realizamos y que, como saben, tienen como propósito difundir los medios alternos de resolución de conflictos. Hoy tenemos un tema sumamente interesante que está muy en boga y además tenemos a dos expositoras de lujo a quienes voy a pasar a presentar. En primer lugar, tenemos a la doctora Susana Hitvegi Arango. La juez Hitvegi se posesionó como superintendente delegada de procedimientos de insolvencia, entidad competente para conocer de los procesos de insolvencia empresarial en Colombia en diciembre del 2018. Como superintendente delegada de procedimientos de insolvencia, participó en la redacción de las reformas al régimen de insolvencia para afrontar los efectos de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. Como resultado de ello, el gobierno de Colombia expidió el decreto legislativo 560 en abril del 2020 y el decreto legislativo 772 en junio del mismo año. Estas normas incluyen la creación de procedimientos prejudiciales de insolvencia, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial a los procedimientos de insolvencia y un régimen especial para pequeñas insolvencias. Susana es la delegada para representar a la República de Colombia ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, Grupo de Trabajo Quinto de Insolvencia desde 2019. Como la ley modelo sobre la insolvencia de grupos de empresas en el 2019 y las recomendaciones sobre un régimen de insolvencia simplificado del 2021. La doctora Hitvegi hace parte de la lista de 40 menores de 40 del American Bankruptcy Institute para el año 2020. Igualmente, estuvo vinculada a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París y también trabajó como asociada extranjera en la firma Decker LLP de Nueva York. Antes de vincularse a la Superintendencia de Sociedades, desarrolló su carrera profesional especializándose en insolvencia empresarial en la firma Brigard y Urrutia de Colombia, en la cual lideraba esta práctica. La doctora Hitvegi obtuvo su título de abogada y una especialización en Derecho Financiero en la Universidad del Rosario. Posteriormente obtuvo el LLM, maestría en Derecho de los Negocios e Insolvencia de la Universidad de California en Los Ángeles. Ha sido profesora de Derecho Concursal en varios programas de posgrado en la Universidad del Rosario, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, entre otras. Ha participado en gran cantidad de foros nacionales e internacionales como conferencista o panelista en asuntos de insolvencia y ha publicado numerosos artículos sobre derecho concursal. Asimismo, Susana es miembro de diferentes asociaciones, incluyendo la International Women's Insolvency and Restructuring Confederation, donde ejerce como directora académica del capítulo latinoamericano. The International Association of Restructuring, Insolvency and Bankruptcy Professionals, INSOL, en la que hace parte del Comité de Legislación y Regulación. Colegio Nacional de Abogados Rosaristas y el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. Susana ha participado en múltiples proyectos con organizaciones como el Banco Mundial, INSOL y la International Association of Insolvency Regulators. La doctora Hitvegi está admitida como abogada en Colombia y en el estado de Nueva York. Para nosotros es un placer tenerte con nosotros, Susana. Asimismo, tenemos a Lisa McPherson, quien es abogada y árbitro panameña con más de 15 años de experiencia en resolución de conflictos. Por años representó a empresas nacionales e internacionales en litigios civiles y en arbitrajes. Actualmente se desempeña principalmente como árbitro en disputas en materia de inversión, relaciones societarias, fusiones, adquisiciones, de construcción, comercio internacional, entre otros. Ha escrito numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales, además de formar parte de la lista oficial de árbitros del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá.
Actualmente es socia en Mulino y Mulino y encabeza el Departamento de Medios de Resolución de Conflictos de dicho despacho. Forma parte de diversos gremios como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el Club Español del Arbitraje, miembro activo de la Comisión de Arbitraje de la International Chamber of Commerce, International Bar Association, entre otros. Es egresada con honores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua en Panamá. Posee un diplomado en creación literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá y estudios en maestría en Derecho con énfasis en Derecho Procesal de la Universidad de Panamá también. Ha participado en cursos de Derecho Internacional y Diplomacia en American University, Washington, D.C., y de Mediación, Negociación y Arbitraje en Boston College y Harvard University, Massachusetts. Bienvenida también, Lisa. Muchas gracias a ambas por participar. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en la materia de hoy, que vamos a hablar sobre la reorganización conciliada, pero específicamente en procesos de insolvencia. Yo creo que no es menester ahondar mucho en las consecuencias nefastas que todos sabemos que la pandemia a nivel mundial ha dejado. Justamente en esa línea, la mayoría de los países se han abocado a generar leyes, decretos, medidas temporales y algunas permanentes para aliviar de alguna forma, si es que se puede, la avalancha de incumplimientos en relaciones comerciales y financieras de personas naturales y jurídicas. Como veremos más adelante, Panamá y Colombia han hecho lo propio. Creo que Colombia un poco más adelantado que nosotros y más innovador. Y esa es un poquito la idea de que hoy tengamos esta charla para poder ver las cosas que podemos implementar también en Panamá y cómo las podemos aplicar. Por nuestra parte, ya sabemos que la ley 212 fue promulgada y a partir del 29 de abril del 2021 y es la que establece un régimen especial para estos procesos de reorganización conciliada que son por motivo de la emergencia nacional declarada por la pandemia. También, como es conocido, tenemos la Ley 12, que ya data del 2016, en donde se establecen los procesos concursales de insolvencia y en donde se incorpora la figura de la reorganización, en ese caso la reorganización judicial. Ambas leyes, tanto la 12 como la 212, parten de como única base o tienen como un objeto lo que es la protección del crédito y de los acreedores ante estas situaciones de insolvencia que hoy vamos a conversar. En el caso de la 212, como mencioné hace un rato, los que son originados por la declaratoria de la emergencia producto de la pandemia o con ocasión de la pandemia. Y obviamente el propósito de ambas es, en el caso de la ley 12, refiriéndome obviamente a los procesos de reorganización específicamente, tienen propósito de promover la recuperación y lo que es la conservación de las empresas que son generadoras de empleo y que tienen como fundamento también la obtención de recursos para para poder hacer frente a todas las obligaciones que tienen las personas naturales jurídicas que se ven inmersas en estos procesos de insolvencia. También podemos rescatar que estos procesos de reorganización fundamentan también su existencia en lo que son empresas que podríamos llamar o que la ley ha llamado como empresas eficientes y que obviamente se vislumbran o siguen teniendo viabilidad. Y lo que se busca más que nada es normalizar esas relaciones comerciales que han tenido y las crediticias a través de acuerdos que permitan la reestructuración que sea operacional y administrativa de estas empresas contra sus activos y pasivos. Así es que bueno, vamos a entrar en lo que es la materia de la perspectiva internacional y vamos a empezar con Susana. Susana, yo creo que tienes mucho para contarnos hoy, no solamente por lo innovador y por lo adelantado que estamos en Colombia en los procesos de insolvencia, sino por la posición que ocupas y lo que has visto a lo largo de los años en estos procesos de insolvencia. Cuéntanos un poquito sobre la incorporación de los métodos alternos de solución de conflictos en los procesos de insolvencia. Todo lo que tiene que ver con la mediación, creo que hay arbitrajes para confirmación de acuerdos y este tipo de cosas. Así que te vamos a pasar la palabra para que nos ilustres con todas estas cosas que están haciendo en Colombia. Bueno, en primer lugar, buenos días para todos. Muchas gracias a Pilar por esta invitación a la Cámara de Comercio de Panamá, a la CCI en Panamá también. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes los cambios y las novedades que tenemos acá en Colombia y particularmente vamos a hablar de la incorporación de medios alternativos de solución de conflictos en los procesos de insolvencia, que como decía Pilar, efectivamente se está volviendo un tema recurrente y yo creo que
La primera idea de por qué esto se está volviendo recurrente es porque encontramos que a través de estos medios alternativos de solución de conflictos estamos identificando que realmente los problemas de insolvencia son problemas más económicos que jurídicos. Luego, la solución no está en un litigio complejísimo donde los abogados saquen sus mejores armas de litigio, sino más bien en la resolución del problema de insolvencia, que es un problema económico. Y por eso entonces esto supone cambiar un poco la aproximación a la resolución de la insolvencia. Con esto en mente, y teniendo en cuenta la situación de la pandemia que, como Pilar dice, también es evidente y no hay que profundizar demasiado en ello, nosotros desde la Superintendencia de Sociedades como juez concursal, anticipando que podíamos requerir apoyo y teníamos que contar con mecanismos adicionales de solución de conflictos donde no sean solamente procesos judiciales, promovimos la creación de algunos por así decirlo, procesos de insolvencia que no son tan formales. Entonces les voy a hablar de dos casos particulares en los que se incorporan medios alternativos de solución de conflictos a los procesos de insolvencia. A través del decreto 560 de 2020, que es un decreto ley creado en el marco de la emergencia, se creó un proceso que se llama de rescate empresarial. Este proceso se tramita ante las cámaras de comercio frente a un mediador. ¿Por qué un conciliador? Porque un conciliador necesariamente en Colombia por lo menos tiene que ser abogado. En cambio, los mediadores pueden tener diferentes profesiones y muchas veces en estos eventos un background en temas financieros o en temas de contabilidad, económicos, puede ser útil. Así que dejamos abierto esta posibilidad de que los mediadores sean no solamente abogados. Así que este proceso de mediación entonces se administra en las cámaras de comercio, en los centros de arbitraje y conciliación y tiene por propósito realmente llegar a una solución negociada a los procesos de insolvencia. Por supuesto que tienen los mismos eh, asuntos jurídicos que ustedes probablemente como expertos anticiparán y ¿es vinculante un acuerdo celebrado con un mediador para todos los acreedores? Y la respuesta es no, se rige por las mismas reglas de la mediación. Como es un método autocompositivo, quienes participan de la mediación son los que estarían finalmente obligados por el acuerdo. La siguiente pregunta es entonces, ¿y cómo hacen esto ustedes para que esto entonces funcione? Pues hay dos principales mecanismos. El primero es que durante la mediación están suspendidas todas las ejecuciones. Entonces, quien no participe de la mediación tampoco puede ejecutar ni puede hacer exigibles sus obligaciones ni las restituciones, porque de lo contrario, pues no habría ningún incentivo para acudir. ¿Y cuál es el otro incentivo? Es que este acuerdo sí se puede llevar para que un juez o un árbitro eventualmente lo valide para que sea obligatorio para los demás acreedores. Luego, en esas condiciones, es mejor participar de la negociación que esperar y que eventualmente sea un juez el que le imponga un acuerdo en el que no pudo participar en la negociación porque decidió apartarse. Así que ese es el primer mecanismo de insolvencia que incorpora métodos alternativos de solución de conflictos, en este caso la mediación, y es muy importante hacer referencia a que estamos contando con el expertise de las cámaras de comercio para administrar estos procesos, un poco previendo que la capacidad instalada de la Superintendencia de Sociedades es limitada. Entonces, con la expectativa de que puede aumentarse en gran parte la cantidad de procesos de insolvencia, es muy importante contar con otros foros donde las partes puedan acudir y no simplemente ir al foro tradicional de la superintendencia. Y lo otro que se tuvo en cuenta para esto es que la ley 1116, que es nuestro régimen de insolvencia empresarial, no cubre a todas las empresas. Luego, hay ciertos tipos de empresas, y voy a hacer un ejemplo clásico acá, los gimnasios muchas veces están inscritos como IPS, esto es como instituciones prestadoras de salud, por algunas razones tributarias y de otras conveniencias legales, que las excluye expresamente de la aplicación de la ley 1116. Luego, estas entidades no podrían ni siquiera y no tendrían un proceso de recuperación de los que administra la Superintendencia de Sociedades porque están excluidos de la ley, pero sí tienen la posibilidad de acudir a estos mecanismos. Entonces, un poco se amplía la cobertura de
la oferta de regímenes de insolvencia recuperatorios para diferentes empresas. No sé si quiere, doctora Pilar, que hable ya un poco de la otra incorporación o lo miramos más adelante, que es en los procesos de pequeñas empresas. Y quería preguntarte, nada más me surge ahí una duda, en los procesos estos en los que participa el mediador, dices que los puede validar un juez o se puede hacer a través de arbitraje. Es en el acuerdo de mediación se incorpora, por ejemplo, la obligatoriedad de ir ya sea a los tribunales o al arbitraje o cuál es la experiencia. Y quiero saber también si lo haces a través de los juzgados, si los plazos realmente son largos, porque en Panamá nos encontramos que todo lo que llega al sistema judicial se mete en un tubo que realmente pierde, digamos, la eficacia de un método alterno de resolución de conflictos. Entonces me gustaría que ahondaras un poquito en ese tema. Ok, de nuevo el arbitraje, como también es un método autocompositivo, requeriría de la voluntad de los acreedores. Entonces, un poco la apuesta ahí es quienes no participaron y ahora sí quieren hacerlo y confían más en que un tribunal va a ser más rápido y más especializado, tendrían que hacer un pacto posterior para someter la validación a ese arbitraje y la resolución de objeciones inclusive. Si no se llega a un pacto arbitral para poder lograr la validación, porque nuevamente pues el incentivo es ahí sí extender a la mayor cantidad de acreedores posible este acuerdo, puede acudir, y acá también hay un tema de competencia importante, si esa sociedad o esa entidad que se sometió al proceso de mediación estaría dentro de la cobertura de competencia de la Superintendencia de Sociedades por estas reglas de que si es IPS o no, si está excluida de la aplicación de la 1116 o no. Entonces ahí la regla es, si en condiciones normales puede ir a las supersociedades, ahí podría presentar la validación ante la Superintendencia de Sociedades, que es el juez especializado en insolvencia en Colombia. Si no está dentro de la cobertura, tiene que ir a los jueces. Te puedo hablar de la experiencia hasta ahora de las validaciones que llegan ante la Superintendencia de Sociedades, pues que ahí tenemos un poco más de especialización en este trámite y pues puedo decir que ha funcionado bien. No tengo todavía estadísticas de cómo ha funcionado ante los jueces, pero aprovecho esta pregunta para hacer una aclaración adicional, y es que los procesos de mediación de los que estamos hablando se pueden hacer solamente involucrando categorías de acreedores, porque la otra tendencia internacional es que la insolvencia no tiene por qué importunar a todos los acreedores de una empresa. Si mi problema es con los bancos, ¿yo por qué voy a tener que involucrar a los trabajadores y dejarles sus salarios congelados mientras resuelvo un problema de impuestos o un problema de bancos? Entonces, muchas veces lo que pasa es que la mediación se lleva a cabo solamente con el grupo de acreedores por la categoría con el que tengo que resolver el problema. Entonces, a veces, tal vez de la categoría de bancos, uno o dos bancos no quisieron participar y los demás sí. Entonces, es más o menos fácil llevar esta validación para extenderle a quienes no quisieron participar, que pueden no ser todo un grupo de acreedores de la empresa, sino, eh, digamos, limitado a esos que no quisieron participar. Susana, Eh, una consulta, disculpa, antes de que continúes. ¿Tú has visto casos exitosos de arbitrajes para confirmación de acuerdos? Es Aún usual no, o es algo muy... O sea, tienes la opción, pero de repente no se ha utilizado tanto en Colombia? aún no se ha utilizado tanto. Y aquí hay otra barrera de la que vale la pena hablar, y es que la justicia en procesos de insolvencia en las supersociedades es gratis. Es decir, no hay un fee de entrada, no hay un fee de filing, no hay costos, digamos, asociados al proceso, mientras que la mediación y el arbitraje sí tienen. No digo que sean altos, en realidad, pero estamos hablando de empresas en insolvencia. Entonces, muchas veces el driver puede ser simplemente no usar más recursos si tiene una alternativa que es gratuita. Lo Y que que la pasa es alternativa que es que, gratuita funciona y es rápida. y que está funcionando y que es rápida. Entonces, digamos que en todo caso hay otros incentivos para acudir a estos mecanismos. Inclusive, en algunos casos es que ni siquiera tengo la posibilidad de ir a las supersociedades porque estoy excluido, ¿cierto? Pero de los que pueden ir a las supersociedades hemos visto que sí van a mediación, porque es que de todas maneras un procedimiento ante la superintendencia, pues
entra a la bolsa de inventario, que en este momento a nivel nacional tenemos más de 3.700 procesos. Entonces, si la solución es urgente, si es un tema donde están alineados en lograr el resultado de la mediación pronta, urgente, puede ser una alternativa interesante. Y los costos no son tan altos. Es lo mismo de, me voy a un litigio ante la justicia ordinaria o un proceso arbitral. El proceso arbitral va a ser más costoso, pero probablemente pues involucra la posibilidad de escoger el juez y además de una solución pronta, versus la justicia ordinaria, que la doctora Pilar nos decía que en Panamá se demora bastante, y pues en Colombia no es la excepción. Acá también las cortes tienen bastante carga acumulada. Entonces hay otras razones para ir eventualmente a estos mecanismos. Hasta ahora está apenas incorporándose, porque además supone un cambio cultural de la manera en que, como siempre, se han hecho las cosas. Así que es algo que yo supongo y asumo que va tomando fuerza en la medida en que se vuelve más. Así es, exactamente. Ok, estupendo. Bueno, a nosotros nos surge, tú que tienes bastante experiencia con el tema de las insolvencias, ¿por qué consideras que es difícil las negociaciones en los escenarios de insolvencia? Bueno, ese tema tampoco es jurídico y no necesariamente es económico. Sí, así es. Ese tema es más psicológico. En las insolvencias y particularmente en procesos donde ya hay una situación formal, donde un poco el deudor lo que hace es decirle a sus acreedores, bueno, se llama proceso concursal porque todos tienen que concurrir, Así es. sentémonos todos porque de alguna manera el problema ya no es mío, el problema es de todos. Y de ahí surge una gran cantidad de emociones que pues hay que tener toda la consideración, porque no estamos, es decir, el punto de partida errado es pensar que las decisiones se toman de manera objetiva simplemente, y que las personas, porque detrás de cualquier acreedor hay personas, inclusive si es un banco gigante, las personas que están ahí pues van a ver las cosas de manera distinta. Entonces, lo primero que hay que entender es que detrás de cada acreedor y de cada deudor, así sea también una empresa muy grande, hay personas que tienen diferentes miedos, diferentes situaciones que les van a un poco a nublar su proceso de decisión, sobre todo en una situación de estrés como es la insolvencia. Entonces ahí tendríamos que tratar de entender por qué es tan difícil a veces una negociación. Pensemos, por ejemplo, en lo que puede estar pensando, sintiendo el deudor, la persona que probablemente los accionistas o el representante legal puede estar con el miedo de que piensen que la situación se causó solamente por su negligencia, por sus actuaciones, que él pudo haber hecho más, y lo peor y lo más real es que es así. Probablemente las personas de afuera sí tienen también una consideración de, se sienten traicionados, se sienten defraudados, los proveedores que entregaron mercancías los últimos días se sienten engañados, los bancos cuyo negocio es prestar se sienten que no tenían la información o que tomaron una mala decisión al haber prestado. Y lo que sí es cierto es que la insolvencia es un riesgo innato a cualquier negocio. No hay un negocio que no involucre la posibilidad de fracasar. Inclusive en esta época de pandemia hay muchas empresas que fracasaron por algo que no estaba previsto en ninguna circunstancia. Entonces, nosotros hemos adelantado algunos estudios para tratar de entender cómo se toman las decisiones en los procesos de insolvencia y por qué a veces no se toman de manera racional necesariamente. Y hemos encontrado que hay algunas desviaciones o lo que llaman en inglés las bias de la toma de decisiones. Para esto nos hemos basado en las teorías desarrolladas por Daniel Kahneman en su libro de Thinking Fast and Slow, pensar lento, pensar rápido, que es los mecanismos de tomar decisiones rápidas o más ponderadas. Y encontramos que, por ejemplo, hay uno de estas desviaciones que se llama la aversión a la pérdida. Y la manera en cómo nosotros como humanos procesamos a veces la información es que preferimos no tener una pérdida a sentir que vamos a ganar algo. Esto como lo hemos visto reflejado en la práctica. En Colombia es muy común ver acuerdos de reorganización
es súper estándar, donde pactan 2 años de gracia y 10 años para el pago del capital, sin intereses, solamente indexado. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué todo el mundo acepta y está cómodo con estos acuerdos a 10 años? Si uno hace un análisis financiero y trae a valor presente esto y los acreedores reciben más bien un porcentaje del 100% del capital y lo ponen a producir, eso es mucho más que esperarse 10 años a un pago sin intereses. Y esa decisión entonces no parecería tan racional, porque lo que están haciendo finalmente es sentirse mejor porque no están perdiendo, es una aversión a la pérdida. Prefiero sentir que me están pagando o que me dicen que me van a pagar el 100% del capital a 10 años, a sentir que si me pagan el 30% en un año, en mi proceso de decisión estoy asumiendo que perdí el 70%, cuando en realidad pueden estar muy lejos de eso. Puede ser en realidad una decisión objetiva, o inclusive puede ser exactamente igual recibir el 30% en un año que el 100% en 10, y prefieren tomar una decisión así. Ese tipo de circunstancias afectan los procesos de decisión y afectan los procesos de reorganización y una solución efectiva. También hemos encontrado una de estas desviaciones cuando la solución evidentemente es vender parte de la operación o vender activos relevantes, que hay algunas alteraciones en la manera en que los dueños perciben el valor de las cosas, porque todos sentimos que nuestras cosas tienen un valor más alto por el valor emocional que tienen para nosotros. Entonces, cuando se sientan a negociar el precio de un activo para el dueño, eso vale muchísimo más de lo que arroja una valoración de un experto. Y entonces, solamente por esa imposibilidad de llegar al análisis objetivo, puede ser que no tome una decisión racional de lo que sería ventajoso para todos. ¿Cuál es mi conclusión con estos análisis? Y de esto les podría hablar muchas horas. Es que en la medida en que nosotros tengamos presente que las decisiones de los humanos detrás de los procesos de insolvencia involucran este tipo de desviaciones, de miedos, podemos nosotros jugar como asesores, como jueces, como mediadores, como conciliadores, un rol mucho más eficaz, porque podemos ayudar a las personas a pasar de esa decisión irracional a un escenario más racional, y con ello pues un beneficio para todos los involucrados en los procesos de insolvencia. Susana, además de estos bias de las partes, acreedores y deudores, ¿te has encontrado en la práctica con bias de abogados? Un abogado que intenta influenciar a su cliente o intenta hacer ver que está, no sé, alguna toma de decisiones irracional, no de parte de los acreedores y los deudores, sino del abogado de alguna de las partes, que que ha desviado o tratado de desviar la posibilidad del acuerdo? Tristemente es muy común, porque es que el tema de la insolvencia además es un tema más o menos, digamos, de especialistas en insolvencia o en litigios, ¿cierto? Entonces, al final, la principal desviación que hemos visto en esto es la de si me funcionó antes, me va a funcionar ahora. Y entonces, las empresas no son expertas en su propia insolvencia, porque una empresa no debería saber qué tiene que hacer en insolvencia. ¿Quién es el experto en una insolvencia? El abogado o el asesor. Claro. Y el asesor llega con un bagaje Voy a de demostrar que soy el experto. No, y su expertise está basada en sus experiencias anteriores. Y sus experiencias anteriores no necesariamente son con una empresa como la que está viendo, porque todas las empresas son distintas. Pero entonces lo que hemos visto es de dónde saca la idea la empresa de que el mejor acuerdo son 10 años con 2 de gracia. Eso no se le ocurre a la empresa. Es del abogado que siempre le ha funcionado. Entonces el abogado dice, no, es que 10 años, 2 de gracia, eso funciona. Y entonces, digámosle al banco. Y al final, entonces, los abogados promueven, lo, porque humanamente uno hace lo que le ha funcionado, ¿cierto? Entonces, no piensan fuera de la caja, porque su desviación es, hagámoslo como siempre lo hemos hecho. Y esto ha funcionado, luego no voy más allá, no me salgo de mi ruta ordinaria, y muchas veces eso es lo que termina definiendo un acuerdo que realmente no resulta tan apropiado, no resulta ni siquiera más conveniente para esa empresa por esa razón. Y otra desviación que es clarísima en litigantes expertos es que a veces
están más llevados por ganarse el punto jurídico que por la solución al problema. Y muchas veces tienen entonces, digamos, este enfoque en que se quieren ganar absolutamente todos los puntos de derecho, cuando eso puede significar un peor resultado para su cliente, si no se sienta más bien a buscar una solución negociada. La pregunta ahí sería, ¿usted qué le está llevando a su cliente? ¿Le está llevando la recuperación del dinero, que para eso fue que lo contrataron, no para hacer una máquina de destrucción? ¿O simplemente se está acreditando como un gran litigante poco eficaz en los resultados, muy eficaz en la obtención de decisiones y poco eficaz en la obtención de resultados? ¿Esto cómo puede ocurrir, digamos, en términos concretos? Las empresas en insolvencia normalmente llegan a la insolvencia después de pasar un buen tiempo en circunstancias complejas. Puede ser que tengan temas poco claros en la contabilidad o que hayan realizado, digamos, cambios de administración y entonces hay cosas que no estén funcionando. Si el litigante acreedor, abogado del acreedor, se dedica a destruir absolutamente todo lo que está en la compañía y a bombardearla con reclamaciones por todos lados, la compañía en insolvencia se va a distraer solamente en defenderse y no en buscar una solución. Y al final, ese litigante se puede haber llevado muchos trofeos de batallas jurídicas y una empresa liquidada y cero Bien. recuperación. ¿Y ha visto casos de litigantes entrando con vallas o abogados entrando con vallas al proceso y in between, durante el proceso, levantarse esos vallas o es muy difícil que una persona que entra con vallas durante el proceso se dé cuenta, esto no me está funcionando, recapacito y voy a ver esto en blanco y con nuevos ojos? ¿Lo has visto y Sí lo he visto. lo has visto? ¿Qué lo ha generado? Por supuesto que lo veo constantemente desde la baranda como juez. ¿Qué hemos hecho para poder lograr un cambio? Es que los cambios no ocurren solos. Al interior de la corte, como somos muchos jueces dentro de la superintendencia, hemos hecho varios programas como de sensibilización de los jueces, porque es que el que ve desde afuera lo que está pasando es el único que puede hacer algo para que las cosas cambien, ¿cierto? Por eso les decía que mi conclusión después de todo esto es que si uno ve que eso está pasando, puede intervenir. Inclusive si uno ve que a uno le está pasando, puede hacer algo. Entonces, ¿cómo hemos nosotros tratado de intervenir en este tipo de soluciones desde el lado de la baranda en el que estamos como jueces? Hemos hecho como varios entrenamientos en las técnicas que se pueden utilizar para, a través de preguntas, lograr que las partes entiendan qué es lo que está pasando. Entonces, he tenido casos donde es evidente que las partes están de acuerdo en lo que quieren, pero sus circunstancias emocionales y de antecedentes les impiden estar de acuerdo. Entonces hay un caso clarísimo donde una empresa tenía un activo que ya no le servía y que costaba muchísimo y que ya no lo iba a poder utilizar en un proyecto, y un acreedor que se lo había vendido, no le habían pagado nada por eso, estábamos hablando de millones de dólares, y lo quería recuperar porque sí lo podía poner a producir, y con eso además la empresa dejaba de deber esos millones de dólares. Y en la audiencia decían, no, pero es que no se lo he podido entregar porque es que no tengo autorización del juez. Y yo, pero es que no me han pedido autorización tampoco. Pero entonces, a ver, miremos qué es lo que está pasando. ¿Usted va a hacer algo con ese activo? ¿Le sirve? No, no me sirve y se está más o menos destruyendo ahí porque, ok, usted como acreedor, usted puede recuperar, le sirve recuperar el bien que vendió, lo puede utilizar, sí, me sirve. ¿Usted estaría dispuesto a ir a recogerlo al campo, asumirlo? Sí, estoy dispuesto a asumir los costos. ¿A usted como deudor le gustaría ya no deber esa plata? Sí, me encantaría. Estamos todos de acuerdo. ¿Qué es lo que falta? No, que la corte no me ha dado autorización. No me la ha pedido. Entiendo que entonces me está pidiendo autorización. Sí, ok, estoy pidiendo autorización. Estamos todos en la misma página, pero había tal animadversión entre las partes que ya no estaban alineadas en que todos querían lo mismo en realidad. Entonces, un poco desde la baranda, desde inclusive los mismos abogados, cuando uno les hace preguntas, bueno, usted ya le anticipó a su cliente cómo serían las circunstancias de la liquidación, es decir, qué va a recibir en liquidación, porque
cuando está tomando la decisión si apoya o no un acuerdo, lo principal que debería estar pensando es si mi voto es tan determinante que si no voto se liquida, ¿qué me pasa en liquidación? Y la pregunta entonces es, ¿puedo lograr un acuerdo mucho mejor para mí? O este es el, digamos, llegamos a lo máximo que me van a dar y si no se liquida, pero si se liquida me va mejor que con este acuerdo. Entonces, a punta de uno haciendo preguntas cuando ve que las partes no están tomando decisiones con base en información, se puede lograr que se muevan de esa posición inicial, que es perfectamente, es decir, es lo más normal. Si pasa eso es porque somos normales, así es que funciona nuestro proceso de toma de Sí, decisión. Lo importante claro. es tomar conciencia para poder ajustar en el camino cuando de pronto se ve que las decisiones no están tomando en cuenta los asuntos importantes. Has dado en el clavo en cosas bien importantes. La primera es el tema de la objetividad y la subjetividad y cómo el rol de las emociones es un factor determinante en la toma de decisiones, tanto del lado del deudor como el lado de los acreedores. Ahí es donde nos podemos encontrar con los famosos acreedores hostiles, que son los acreedores que justamente lo que mencionabas hace un momento, de la se me ha ido la palabra, que tienes este Animadversión. problema, exactamente, que tienes este problema para la toma de decisiones porque sientes que esto es algo personal, a pesar de que puede ser un banco grande, puede ser una empresa grande, puede ser o pequeña, no importa, pero hay personas naturales que están detrás y como dices tú, tienen sentimientos. Entonces yo creo que esto juega un poquito, el papel es importante de lo que mencionabas también, del asesor, del abogado, que sí tiene que estar bien capacitado y que no solamente tiene que ir por las batallas jurídicas. Los resultados hablan más. Es un poquito lo que se ve en este tipo de los procesos de insolvencia del turnaround management. Es lo que justamente lo que hay que poner como en el contexto general para darle la vuelta al negocio y ver cómo ayudar realmente al deudor en el caso de que estemos nosotros del lado del deudor, para que esa toma de decisiones no se vea tan afectada por los bias que también mencionaba y que no solamente es uno, son varios. Y son importantes a la hora de analizarlos. Uno piensa como abogado, y me ha pasado que muchas veces uno cuando está representando a empresas o a clientes que están en procesos de insolvencia, uno empatiza un poco con el sentir del deudor. Entonces, lo que hay que hacer es no nublarse y ser objetivo a la hora de buscar las soluciones efectivas para ese cliente. O sea que yo creo que esta parte un poquito de la psicología en la parte de los que son mediadores, conciliadores, abogados, asesores, es súper importante. Y eso, la manera más, yo creo que más efectiva de ponerlo en contexto es una especialización y una educación, como dices tú, que han hecho ustedes y que han buscado la manera en sensibilizar a las personas que están involucradas en estos procesos de insolvencia. Y como dices tú también, este es un tema que podríamos tener un solo webinar para hablar sobre las emociones y los bias. Así es que yo creo que la audiencia va a querer escuchar un poquito más sobre otras cosas en Colombia. Por ejemplo, háblanos ahora sobre qué otros cambios normativos hay en materia de insolvencia ahora en Colombia y que han sido efectivos en la práctica actualmente. Bueno, les voy a hablar entonces de un par de cosas. También tengo mucho por compartir, pero vamos a tratar de limitarlo un poco. Las pequeñas empresas tienen unas circunstancias particulares cuando llegan a insolvencia y se vieron bastante afectadas por esta crisis, y el Banco Mundial y UNCITRAL llevan estudiando este tema con bastante tiempo, de manera que un poco abrieron el camino para estar listos o lo más listos posibles para generar un sistema más simplificado. En Colombia, con el decreto también ley 772, creamos dos procesos simplificados, el de liquidación simplificada y el de reorganización abreviada. Me voy a enfocar acá en la reorganización abreviada. La reorganización abreviada está pensada para empresas con activos de menos de 1.2 millones de dólares. Ellos no pueden acceder al proceso normal ya, solamente pueden acceder a reorganización abreviada. ¿Qué tiene de especial la reorganización abreviada? Tiene de especial que solamente tiene una audiencia y una reunión de conciliación. Nuevamente, medios alternativos de solución de conflicto es la bandera como de estas reformas.
¿Qué implica esta reunión de conciliación? El juez de insolvencia en Colombia tiene facultades de conciliación estándar, pero en la reunión de conciliación lo que se busca es que el juez realmente asuma este rol de conciliador más que de juez, y de hecho para poder ampliar nuestra cobertura, los clerks, los auxiliares del juez, abogados, fueron entrenados en conciliación para poder asumir directamente estas reuniones de conciliación. ¿Qué se hace en estas reuniones de conciliación? Porque un problema de los que identificamos en los pequeños procesos es que ahí sí en general vienen sin asesores. Sus antecedentes como empresa es que tampoco tienen mucha expertise en contabilidad, entonces llegan al proceso bastante desordenados, poca información de lo que va a ocurrir ahí, y los acreedores más, porque en los procesos grandes pues normalmente están los bancos que son expertos, las mismas entidades, más o menos un gran grupo de acreedores sabe lo que está pasando. En los procesos pequeños no. En esta reunión de conciliación, que no es una audiencia sino una reunión, el juez o el auxiliar del juez que la preside va a explicarle y va a tratar de sensibilizar a las personas un poco también para atender ese tema emocional de si esto es muy horrible, no queríamos que nos pasara, ya estamos aquí y nos tenemos que enfocar en salir de este problema. Entonces vamos a revisar las objeciones. Las objeciones es la manera en que los acreedores presentan sus créditos o dicen que no están de acuerdo, que les deben más, que les deben menos, que les deben en una clase distinta. Y hemos encontrado que en los procesos pequeños la gestión de estas objeciones a través de conciliación es maravillosa. Les puedo reportar que en nuestras estadísticas de 2021 se concilian el 90% de las objeciones en esta audiencia, en esta reunión de conciliación. Esto para el juez representa la diferencia entre el atasco y la solución. Claro, porque le llega al juez en promedio 10% de objeciones sin conciliar más el acuerdo. Esto quiere decir que un proceso ordinario de reorganización se tarda, yo le digo como el tiempo de maduración, más o menos 2 años entre que empieza, las objeciones, se pelean, los traslados, las pruebas, hasta que se confirma el acuerdo. Las reorganizaciones abreviadas están tomando 6 meses, desde que empiezan hasta que sale el acuerdo o se liquida, porque no todas son viables, pero la solución se da rápido. Y esto en gran parte es porque la mayor cantidad de los asuntos de litigio se concilian, 90% en 2021 y acumulado vamos en un 85%. Y yo digo que esto al principio estaba un poquito más bajito mientras entendía cómo funcionaba, pero la curva tiende a mostrar que por este lado es el camino correcto. Susana, Eso disculpa, los... ¿cómo explicas este super éxito? O sea, 6 meses es nada, y la cantidad de casos que me estás hablando es una cantidad considerable. O sea, Altísimo. ¿cómo explicas esto? O sea, ¿ya Colombia estaba preparado, ya hay una mentalidad distinta, o es que la gente simplemente se vio obligada y se dio cuenta que era la solución, o ya ven? ¿Qué explica? Porque me parece que es un éxito gigante y wow. Creo que varias cosas lo explican. No tengo, digamos, un estudio por ahora. Primero, la especialidad de los jueces. Nosotros en Colombia tenemos la gran ventaja de que la Superintendencia de Sociedades es el juez de insolvencia empresarial por excelencia, pero no nos conformamos con eso. Antes estábamos divididos solamente en reorganización y liquidación, y a lo largo de este gobierno hemos estructurado la Corte de Insolvencia como una empresa que presta servicios de administración de justicia en insolvencia. ¿Qué significa esto? Que hay un juez que solamente se dedica a estudiar las solicitudes y además está auxiliado por un sistema de inteligencia artificial para revisar las solicitudes de admisión. Lo segundo es que hay un juez que solamente tramita procesos de reorganización abreviada, luego es absolutamente experto en lo que tiene que hacer. Ese juez no sabe de liquidaciones, no conoce de liquidaciones. Si el proceso pasa a liquidación, ese proceso se va donde el juez de liquidaciones simplificadas, cuyo expertise es hacer liquidaciones simplificadas. Entonces tenemos un sistema como de producción muy especializado donde
los que hacen las cosas es lo que hacen todo el tiempo, ese es su día a día y ese es su expertise. No es cuando uno mezcla procesos, entonces por un lado tiene que hacer una validación de un acuerdo extrajudicial que llegó de la mediación y por otro lado tiene que hacer una liquidación complejísima. Eso es muy difícil de organizar, es como en el trabajo que uno tiene en la oficina, si tiene que mandar un email de algo chiquito o tiene un caso gigante, la manera de trabajar es diferente. Y por eso creo que la especialidad de la superintendencia como juez concursal y al interior de la delegatura como jueces absolutamente especializados es bastante exitoso. Lo segundo o tercero tal vez es haber asumido el cambio muy rápidamente sin alternativa. No es que no hay No había otra opción. no, es atender el problema rápido, es atender el problema rápido. Eh, Sin pensarlo demasiado, ¿será que va a funcionar? No, empecemos de una vez. Es decir, puede ser que la solución no sea perfecta, pero es buena. Entonces, en el camino miramos si hay algo mejor que se pueda hacer. Por lo pronto, es lo que tenemos. Y lo cuarto, tal vez diría yo, es un tema de pedagogía, bastante pedagogía al interior de la corte para que también eso nos da la ventaja de que esté concentrada, porque si son una gran cantidad de jueces que cada uno tiene intereses y temas distintos, es muy difícil lograr transmitir este tipo de temas culturales. Cuando estamos concentrados en una sola entidad, con una sola, digamos, dirección, es mucho más fácil transmitir esto. Entonces, a través de pedagogía hacia adentro de los jueces que administran los procesos y hacia afuera, que hemos hecho también bastantes jornadas de pedagogía, pues esto logra transmitir la importancia de que las cosas cumplan su finalidad. Entonces, cuando estamos todos alineados en que esto debe ser así, las cosas empiezan a tomar ritmo. Y lo otro también es, pues en la medida en que van funcionando, va construyéndose un poco ese soporte para dar confianza. Entonces, creo que pues ese conjunto de elementos han hecho que sea exitoso y por eso les digo que creo que utilizar los medios electrónicos también fue una gran herramienta para acercarnos en vez de alejarnos. Y creo que todas esas circunstancias han funcionado para lograr la confianza, hacer un tema muy abierto, cercanía y pues la capacitación interna y externa para que esto funcione. Buenísimo. Buenísimo. Yo creo que sí, en efecto, es una respuesta súper clara. La especialización yo creo que es, y la educación, que es lo que veníamos hablando, yo creo que siempre va a ser la clave para este tipo de cosas. Y eso quizás es lo que nosotros hemos encontrado en Panamá como una falencia de que la ley, tanto la ley 12 como la 212, habla de juzgados especializados en procesos concursales y a la fecha, por los temas de presupuesto y demás, o interés político, o como lo queramos llamar, esos juzgados no existen. Por tanto, estas cosas se están manejando a través de los juzgados de circuito, y un juzgado de circuito, como imaginarás, maneja desde una cosa muy pequeña hasta una cosa muy grande. Nos hemos encontrado que hay jueces que tienen cero conocimiento sobre la ley de procesos concursales, piensan que la conocen y aplican cosas que no deben aplicar, y es justamente porque ese no es el expertise del juzgado. Entonces yo creo que deberíamos obviamente copiar de ustedes esos ejemplos exitosos y en efecto ver cómo se pone en práctica este tema de la famosa creación de estos juzgados. Te pregunto ahora, Susana, los procesos de negociación de emergencia en acuerdos de reorganización. Eso nosotros, esa figura, me parece que no la conocemos. Nos gustaría que nos hablaras un poquito de estos procesos de negociación de emergencia. Supongo que tienen que ver con la emergencia del COVID, ¿verdad? Eh, sí, se llama negociación de emergencia, Ujú. pero más que estar necesariamente atados al COVID, es porque se pueden utilizar de manera muy rápida para solucionar un asunto de insolvencia. Estos procesos también se crearon por el decreto 560 en el marco de la pandemia
son unos procesos extrajudiciales, es decir, hay mucha discusión sobre si son extraprocesales, extrajudiciales, extraconcursales, no va a entrar en esas discusiones sobre la naturaleza, pero lo cierto es que son unos trámites basados en algunas de las tendencias también en el mundo de tratar de desjudicializar un poco la solución a la insolvencia, lo cual representa un gran reto también cultural, porque un poco la estructura de estos procesos es la siguiente. El deudor le da un aviso al juez sobre su intención de iniciar una negociación para lograr un acuerdo de reorganización del que se tomaría los 24 meses con traslados, objeciones, resoluciones, audiencias. Le da un aviso de la intención de llegar a un acuerdo. Y de ahí, si el juez le admite el proceso, entonces se dan algunos efectos, es decir, ¿por qué se tramita ante el juez este aviso? Para que tenga efectos de suspensión de las ejecuciones, tiene además unos efectos interesantes, por ejemplo, que puede dejar de pagar gastos de administración para poderse financiar durante ese tiempo sin que lo puedan ejecutar, y dura máximo 3 meses. En esos 3 meses, ¿qué tiene que hacer? Normalmente esto se hace a través de un data room que crea el deudor, donde sube toda la información que va a ser la de la negociación. Y ahí, sin términos, sin traslados, sin una estructura formal, los acreedores pueden presentar sus inconformidades. No se llaman objeciones porque no es un trámite dentro del proceso. Entonces presentan inconformidades y el deudor tiene que hacer sus mejores esfuerzos para resolverlas directamente, y con estas inconformidades ya tiene resueltas, tiene un panorama de cómo estarían sus votos, y tiene que dentro de los mismos 3 meses llegar a un acuerdo de reorganización que cumpla con todos los requisitos de un acuerdo formal. Al final de esos 3 meses tiene que presentar su informe de las inconformidades que se conciliaron, las que no, es decir, las que están pendientes, y el acuerdo. Y de ahí el juez lo llama a una audiencia, es una única audiencia. En esa audiencia el juez lo primero que va a hacer es resolver las inconformidades pendientes, porque tiene que tener claro el panorama sobre los votos, es decir, si a alguien le deben 100 o 100.000, eso va a determinar qué poder de decisión tiene. Luego, lo primero es resolver las inconformidades. Resueltas las inconformidades pendientes, el juez va a revisar el acuerdo. Si el acuerdo cumple con los requisitos de ley, lo confirma. ¿Qué estamos haciendo entonces con estos procesos que también duran desde el inicio hasta la audiencia de confirmación no más de 6 meses? Estamos reduciendo todo este trámite larguísimo de 2 años y medio del proceso ordinario a 6 meses, donde además pensábamos que esto iba a funcionar solamente para las empresas pequeñas, y de hecho los expertos en insolvencia decían que era imposible arreglar un problema grande de insolvencia en 3 meses, y la sorpresa maravillosa es que no. Hemos tenido procesos muy grandes, donde la solución se encuentra precisamente en estos procesos directamente y por fuera de la corte. Entonces la experiencia ha sido absolutamente exitosa, inclusive que la idea es que estos procesos se mantengan de forma permanente. ¿Qué supone además desde un punto de vista de política de Estado? Que pues, la Corte de Insolvencia o la Superintendencia descarga, por así decirlo, más o menos el 25% de lo que sería un proceso ordinario en estos procesos abreviados, con lo cual el trabajo también baja sustancialmente. ¿Cómo logramos que sea exitoso? También tenemos un juez especializado en procesos de negociación de emergencia y validaciones. Eso es lo que hace ese juez, porque esta dinámica es muy distinta, un poco distinta a una reorganización ordinaria, donde el tema tiene mucho más componentes procesales, porque hay traslados, hay objeciones. Esto es un juez que tiene que tener una mente distinta, porque más o menos todo se resuelve en la audiencia. De hecho, en la audiencia tienen que sustentar las inconformidades que se presentaron, tienen que volverlas a sustentar un poco, porque el juez toma las decisiones una a una durante la audiencia. Es una aproximación distinta y por eso también funciona, porque ese juez es experto en ese tipo de procesos y ha funcionado muy bien. Entonces tenemos esa negociación de emergencia, pues que es un flujo de un proceso bastante efectivo. Bueno, la verdad es que tenemos bastante que aprender y bastante que implementar en Panamá. Sería maravilloso. Bueno, también tenemos que ser claros que
que estas cosas surgen en Colombia también por la cantidad de población que tienen y la cantidad de empresas que pueden estar inmersas en este tipo de procesos versus lo que manejamos aquí. O sea que también es un tema de flujo, ¿no? Pero el tema de la especialización, concuerdo que es vital. No sé, Claudio, si quieres hacerle alguna otra pregunta a Susana. Mi última pregunta era, Susana, personalmente, y creo que bastantes practicantes en Panamá vemos a Colombia como el poster boy de insolvency y como que la jurisdicción que hace las cosas bien y veo como una historia de éxito en Colombia. Yo no sé si antes de esta historia de éxito usted o no sé si tenían o tienen también ustedes una jurisdicción que ven como la historia de éxito o no, ustedes no vieron a nadie y solamente vieron lo que hay adentro, vieron internamente y vieron qué les funcionaba a ustedes. No sé, esa pregunta es como una curiosidad personal. Pues mm, la respuesta es que por supuesto que miramos lo que ha funcionado en los otros países, por eso cada uno de los procesos que me preguntan cómo llegamos a hacerlo, les cuento de dónde sacamos el estudio. Entonces, si hablamos de las negociaciones de emergencia, esos procesos están inspirados en gran parte en unos procesos en España. Los procesos de reorganización abreviada incorporan los lineamientos del Grupo Quinto de UNCITRAL de insolvencias simplificadas y del Banco Mundial. Eh, Hay unos temas de los que no les he hablado, pero creamos la posibilidad de hacer deep financing, que es financiación postconcursal como en los Estados Unidos, basada Debtor in muy possession, financing, debtor sí. in possession financing para incentivar el préstamo a los Eso es súper deudores en insolvencia. avanzado. O sea, deep financing, Pero you're talking como, wow. Sí. lo tomamos de las tendencias anglosajonas. Incorporamos en estos mecanismos la posibilidad de hacer descarga de pasivos con una valoración de la empresa en marcha basada en criterios de valoración, digamos, de avanzada que ha funcionado. Y todo esto tiene unos estudios muy profundos porque, digamos, la aproximación a esto es que las leyes de insolvencia son leyes absolutamente técnicas que no deberían tener tinte político Así es. y que son muy difíciles de negociar, por ejemplo, en el ámbito del Congreso, porque son demasiado técnicas. Es un asunto, digamos, que tiene un gran impacto económico, pero si uno no pone muy buen balance entre los derechos, el sistema fracasa, porque es que no puede, si el sistema no protege el crédito, el, los bancos no prestan o prestan muy caro y eso afecta terrible la economía. Claro. Pero si el sistema no protege a los deudores, entonces tampoco va a funcionar porque los deudores no encuentran ninguna razón para ir allí. El balance es muy delicado y por eso se necesita pues estar debidamente soportado. Este no es un tema donde se pueda improvisar o donde a alguien se le ocurrió que esto podía funcionar. Todos los estudios que nosotros hacemos están basados digamos, en background y en que revisemos experiencias de éxito y no solamente experiencias de éxito, Claudio, porque uno no puede simplemente trasplantar figuras que no van a funcionar en su cultura. Entonces, yo no puedo simplemente tomar un mecanismo que funciona en otro país y pegarlo acá porque no va a funcionar. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo? ¿Cómo se comportan normalmente los procesos y cómo eso sí puede funcionar o no? Y te doy un ejemplo concreto. El deep financing, por supuesto que es de avanzada y funciona muy bien en los Estados Unidos, pero cuando lo incorporamos aquí, no incorporamos algo que es muy importante allá, y es que el juez puede ordenar que el acreedor que tiene primer grado en la garantía se vaya a segundo grado, porque tal vez culturalmente no estamos preparados para eso todavía. Entonces, sí hay que promover el deep financing porque las empresas lo necesitan, pero no estamos todavía ahí como para incorporar algo que realmente puede chocar demasiado con nuestra estructura. Entonces es tomar las figuras, pero pensando muy bien qué puede pasar y cómo se adaptan al sistema. Y yo les quiero contar que todas y cada una de las figuras han sido utilizadas y han funcionado. La mediación todavía está tomando fuerza, es decir, de esa tal vez teníamos la expectativa de que funcionara con más fuerza y todavía no la ha tomado, pero en general cada una de las instituciones fueron pensadas eh,
digamos, un estudio muy riguroso de que funcionaran con fundamentos y sobre todo con un estudio de que fueran constitucionalmente y legalmente aceptables en nuestra tradición. Y lo último que agregaría ahí es que estas nuevas figuras no reemplazan el régimen que teníamos, sino que se engranan perfectamente como figuras alternativas y complementarias, ¿cierto? Entonces no se trata de que cada vez que uno tiene una buena idea, tiene que romper con lo que ya está que funciona, sino cómo se puede engranar el sistema para que lo que antes teníamos, que era la ley 1116, ahora se robusteció para ofrecer, como dicen los médicos, cuando dan antibióticos de amplio espectro, porque puede ser cualquier cosa, la crisis, nosotros tenemos soluciones de amplio espectro porque tenemos una solución para cada tipo de problema y lo importante es escoger bien qué le puede servir a la empresa. Y ahí está el rol de los asesores expertos que se aseguren de que lo que están haciendo es lo que mejor funciona. Es súper Claro, interesante. sí, muchas gracias, Susana. Bueno, ahora vamos a ver un poquito la perspectiva nacional, ahora que hemos visto con una envidia saludable todo lo que sucede justamente al lado de nuestra frontera. Y nos vamos con Lisa. Lisa, hemos estado conversando o al inicio del webinar hablamos un poquito sobre, digamos, las coincidencias que tiene la ley 12 con la ley 212, básicamente en lo que se refiere a el proceso de reorganización. Ahora nos gustaría adentrarnos un poquito de forma general a las diferencias que hay entre la ley 12, que es la de los procesos de insolvencia o de concurso de acreedores, específicamente lo que es la parte obviamente de reorganización, y la ley 212 que habla sobre la reorganización conciliada. Claro, muchísimas gracias, Pilar y Claudio. Igual, Susana, yo estoy fascinada con todo lo que Susana ha dicho. Yo no quiero hablar y yo quiero hacerle más preguntas a Susana, porque en verdad la experiencia que podemos copiar me parece una oportunidad hermosa. Como dice Pilar, es una envidia sana o envidia saludable. Entonces yo sí quiero hacer pues mención de algunos temas para contestar la pregunta de Pilar con mucho gusto, pero ahora sí quiero entrar luego de eso en una conversación con Susana porque ha dicho temas, ha tocado temas muy importantes y sí quisiera no solamente saber cuál ha sido el éxito de ellos, sino los pasos que siguieron para llegar allá, para llegar allá. Entonces, bueno, me preguntas, Pilar, sobre la ley 12, creo que es importante, ya que vi en la lista de participantes nombres conocidos, algunos son abogados, otros no. ¿Qué hago cuando me encuentro enfrente de un cliente que me llama y me dice que un acreedor ha solicitado este tipo de medidas o ha interpuesto demandas o secuestros? Yo creo que como abogados es lo que más probablemente ocurra, es que nos llame un cliente que necesita asesoría y guía. Creo que lo primero que hay que hacer es no referirnos a las normativas de quiebra del año 1917 que ya no existen, ni siquiera usarlas como referencia, porque si queremos ver esto con nuevos ojos, creo que serían muy dañinas. Entonces, sino irse directamente a la ley 12 de 2016 y ni siquiera a la nueva de reorganización. Ya le explico por qué. La ley 12 es una ley que cambia por completo los procesos de insolvencia y pasamos de lo que antes eran quiebras en las que se presumían culposas o fraudulentas de entrada a una ley que es un poco más parecida a la 1116 que explicó Susana. Entonces, ¿qué ocurre en esta ley 12? Es muy amplia, establece básicamente 3 tipos de procesos a grosso modo, que es el proceso concursal de reorganización, el proceso concursal de liquidación y lo que es pues el proceso de reconocimiento de un proceso principal en el extranjero. ¿En qué se diferencia la ley 12 del 2016, que vamos a llamarle ley de insolvencia, o así le llamamos, con la ley nueva, que es la ley 212? Esta ley, nuestra 212, me parece que es más el equivalente a lo que Susana llama rescate empresarial. Es una mezcla entre el rescate empresarial de ellos y la otra ley nueva que mencionó. Yo no las quisiera comparar tanto porque una complementa a la otra. Entonces, y ellas funcionan en momentos distintos. Los sujetos que se pueden
adecuar a esta ley son los mismos, son empresas o personas naturales que se encuentren en un estado de insolvencia, que se encuentren demandadas o secuestrados por un monto que pudiera exceder el monto de sus activos. En eso es lo mismo. La diferencia es que la ley 212 de abril de este año tiene como principal función que aplique a esos mismos sujetos, pero solo si su insolvencia viene o deriva del estado de emergencia producto de la pandemia. Para mí eso es lo más importante porque es el presupuesto principal para la aplicación de la ley. Y esto ya está ocurriendo en Panamá, que cuando una cliente o persona pregunta cuál es la ley que le aplica, lo primero que hay que entrar a ver es que si su estado de insolvencia no viene de antes y no es exclusivo producto de la pandemia y del estado de emergencia, no le va a aplicar la ley 212. Eso es para mí lo más importante. Sin embargo, ¿por qué se complementan? Porque todo lo que la ley 212 de reorganización conciliada, que se llama, no señala, se va a aplicar supletoriamente la ley de insolvencia. Entonces, por supuesto que hay que verlas más como un complemento. ¿Qué otro? El marco, la vigencia de la ley es distinta. La vigencia de la ley 212 de reorganización conciliada es de 2 años. 2 años desde abril del 2021, con lo cual está aproximadamente hasta abril del 2023, distinto de la ley de insolvencia que pues es de aplicación inclusive ahora, inclusive en este momento, aunque estemos en un estado de emergencia, si la insolvencia de la empresa o de la persona, el comerciante, viene de antes, le aplicaría en este momento la ley 12 del 2016. Entonces, no son tan excluyentes. Quizá Lisa, la ley 212, perdón. son excluyentes si yo soy un deudor que quiero aplicar una reorganización. ¿Tengo yo opción de irme por la reorganización de la ley de insolvencia o por la reorganización conciliada, o estoy forzado a ir por reorganización conciliada en caso de que mi insolvencia surja de COVID? Muy buena pregunta. ¿Qué ocurre con la ley 12 del 2016, que no tiene una reorganización tan conciliada como esta? Entonces, si tú eres un comerciante que tiene un estado de insolvencia que viene de antes, puedes usar la ley 12, como puedes usarla de ahora hasta cierto punto, porque aunque la ley lo limite a que tiene que ser una insolvencia por el estado de emergencia, al final es una conciliación. Y la conciliación, por el tipo de proceso que es totalmente abierto y voluntario. Claro, Entonces, voluntario. no es que vas a aplicar la ley a 100%, pero yo puedo tomar la ley 212 y decir, bueno, mi insolvencia no viene de ahora, viene de antes, pero me parece fantástico este proceso, y si todos estamos de acuerdo y se llaman a los acreedores, podemos llegar a juntas y reuniones, ya sea a través de reorganización conciliada ad hoc o en algunos de los centros o instituciones de conciliación, mediación, arbitraje que tenemos, perfectamente lo puedo hacer. Quizá no aplicarla de esa manera, quizá el conciliador no va a usar esto como el fundamento legal, pero es casi como si nos encontráramos en el equivalente a un arbitraje en equidad. Al final, yo decido qué aplicar o cómo aplicarlo siempre y cuando todos estemos de acuerdo. Entonces, sí, una puede excluir un poco a la otra, es decir, si estoy en un estado de insolvencia producto de la pandemia, yo debo aplicar la reorganización conciliada. Pero si viene de antes... ¿Estoy forzado a usar la reorganización conciliada o tengo la opción, sabes, que esto de conciliador a mí no me gusta, los conciliadores no, y me gusta los tribunales, los conozco, ya yo sé cómo funcionan, y esto de reorganización, esa conciliación no estoy tan habitual, ¿sabes qué? Quiero ir a una reorganización normal bajo la ley de 2016. Yo creo que no estás obligado, no hay es. una obligatoriedad per se en ninguna de las dos. No te dice que porque una, como dice Lisa, una no es excluyente de la otra. El tema y la naturaleza o el propósito que tuvo el ministro de Comercio para presentar esta ley de reorganización conciliada es para acelerar los procesos. Porque un poco lo que yo mencionaba antes es la falta de especialización y la falta de creación de los juzgados que tienen que ver de procesos concursales ha hecho que esto se meta en el tubo de los juzgados de circuito civil, que tienen una mora judicial altísima y compleja. Y la idea, como también mencionamos hace un rato, es la preservación de las empresas y las fuentes de empleo. O sea, a través de una conciliación y poniendo todo el mundo de acuerdo, los procesos podrían ser, como dijo Susana, que pasa en Colombia, más simplificados o no sé, más expeditos, lo podríamos llamar de alguna forma. De hecho, la mayoría de los acreedores
entiéndase, principalmente bancos, que por lo general son los principales acreedores, en realidad no les gustan ninguna de las dos reorganizaciones, ni la conciliada ni la judicial. Y es por el tema esa de la estabilidad financiera, que de 6 meses quedan 3 años y nos podemos ir a 4 años. Además, que con la ley 12, la del 2016, también ha habido un abuso, que ese también es un problema, un abuso por parte de los deudores que han interpuesto reorganizaciones que no tienen mucho fundamento justamente para aprovecharse de la estabilidad financiera que establece la ley. Entonces, nos encontramos con este limbo, que no tenemos jueces especializados que realmente pongan y tengan unas bases bien fundamentadas para que estos procesos de, entiéndase, liquidación o reorganización en base a la ley 12 sean efectivos y sean claros en el tiempo, versus estos procesos de reorganización conciliada que están contenidos en la ley 12, que se supone, y digo que se supone porque es una ley tan reciente, con tan pocas experiencias, que no vamos a saber realmente qué va a surgir o cuáles van a ser las experiencias que se van a tener. Se están empezando a tener experiencias con la reorganización conciliada. Pero de lo que yo he visto como abogada, como asesora, es que no es muy apetecida, sobre todo por los bancos. No les interesa. Así es. Y voy a poner un ejemplo de lo que acabas de decir antes de volver a lo que me preguntaba Claudio. Y es que efectivamente yo no participé ni colaboré en las redacciones de los proyectos de la ley del 2016. Estuve participando en una del 2007, que nunca prosperó, y que quien la movía de alguna manera o tenía más interés era la Asociación Bancaria de Panamá. Claro. Se trabajó por 1 año y medio en eso y esa ley no tuvo éxito. Y era una ley que aspiraba a no llevar la reorganización, y no se llamaba reorganización, creo que se llamaba reestructuración, no la recuerdo ya, fue hace 13 años. Buscaba que los recursos o las solicitudes se presentaran en una dirección especial que se iba a crear en el Ministerio de Comercio e Industrias, porque precisamente el toque que se le quería dar era más de comercio y más de conciliación que judicial. ¿Qué pasa? Como dice Pilar y Claudio, entonces sí, no son excluyentes hasta cierto punto. ¿Qué diferencia tienen? La figura del conciliador es una diferencia importante. Y para mí es lo más delicado que tenemos y es donde se presentan las mayores dificultades. Ahora mismo solamente conozco de una reorganización conciliada en Panamá. En ella yo represento a varios acreedores y uno de los problemas que enfrentamos y que ni siquiera había que estar allí, creo que bastaba con leer la ley 212 de reorganización conciliada para notarlo, es que no existen, creo que no hay conciliadores ahora mismo que tengan la experiencia especializada en temas de empresas, en temas de comercio y la parte financiera o contable. Muy pocos. Y además la ley establece requisitos de capacitación de 40 horas o más de 40 horas, más de 35 años de edad, que estén reconocidos en el Ministerio de Gobierno, una serie de requisitos que la ley entró en vigencia, pero no es que yo tengo 100 o 200 conciliadores de dónde elegir. Entonces, otra situación que se presenta en esta ley de reorganización conciliada, que nos pasó en esta reorganización actual que tenemos, es que el artículo 5 establece una limitante para el conciliador. No sabemos si fue un error de redacción, cuál fue el interés o el motivo para incluir esta normativa, pero básicamente dice, para no leérselos, es que hay dos tipos de reorganización conciliadas, la OC y la institucionalizada. Y esa institucionalizada es la que se lleva a cabo en cualquier centro especializado en conciliación y arbitraje, que ya los conocemos. Pero dice que cuando va a ser ACOC, el conciliador no puede estar en la lista de conciliación ni de arbitraje de los centros. Estamos hablando, Susana dirá, pero ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que nosotros no tenemos 50 millones de habitantes, tenemos 4. Tenemos 4 millones, entonces cuando reduces a cuántos abogados somos. 4 millones y somos como 20 que hacemos arbitraje y conciliación y demás y que estamos en la misma. Vaya, entonces cuando tomas la lista, yo de verdad digo, no hay nadie. Afortunadamente sí apareció alguien después que cumple con los requisitos, pero son muy pocos y la idea es brindarle a los acreedores, o brindarnos a los acreedores, en este caso yo soy acreedora,
La tranquilidad de elegir, porque el proceso establece una etapa previa para que los acreedores puedan ponerse de acuerdo en la designación del conciliador. Entonces, no decir que hay dos opciones, no 40 y no 20, no es fácil. No es fácil. Entonces, se suma también una de las dificultades, porque creo que lo bonito ya lo sabemos y me quiero enfocar es en las oportunidades de mejora. No es fácil porque además los juzgados no están especializados en esto. Si bien es cierto, se creó un tribunal superior para este tipo de asuntos, el juez ante el cual se presenta la solicitud y el aviso más adelante para hacer la publicación en el periódico no es un juzgado especializado. A eso se le suma la cultura, que Susana lo llamó de otra manera, no le llamó cultura, pero acá sería la cultura del abogado litigante, que más que sumarse a una conciliación, está continuar peleando fuera de la conciliación. La ley tampoco establece restricciones de recursos que se pueden presentar. Es decir, muy bonito, la ley de reorganización conciliada habla de un periodo de 6 meses, que es lo que debe durar el proceso, pero nosotros sabemos que eso no son los tiempos que se manejan en los tribunales de justicia de Panamá, con lo cual va a tomar más tiempo. Y además, inclusive ya en esta reorganización, que es la única que existe, ya hay una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, la pelota piqui se extiende. Creo que sí tenemos que cambiar el pensamiento y no el que hay para mí, sino cómo nos podemos ver beneficiados todos los acreedores si entramos al mismo grupo, si esperamos nuestro turno y si podemos tomar decisiones. Algunas recomendaciones que yo puedo dar, por ejemplo, cuando le decía a Claudio, pues, bueno, estas diferencias que hablaba con Pilar sobre la ley, ya hablé del rol del conciliador, la duración del trámite habla de 6 meses, cuando la ley 12 de insolvencia se puede ir a 2 o 3 años, que es la experiencia que hemos tenido en insolvencias anteriores desde el 2016, que yo no conozco que han habido más de 6, puede que hayan más. Los procedimientos son distintos, los requisitos de la solicitud son distintos. La reorganización conciliada es mucho más amigable en cuanto a los requisitos que se le solicitan al deudor. Así que es positiva y yo sí creo que antes de que termine el periodo de vigencia de esta ley, deberíamos promover o aspirar a que se mantenga una especie de reglamentación a la ley 212 que vaya más de la mano con la reorganización conciliada. ¿Por qué? Porque como dentro de la ley de insolvencia tenemos estos 3 bloques que entre los cuales mencioné, proceso concursal de reorganización, en mi opinión y a mi gusto, la ley de reorganización conciliada tiene más toque conciliatorio que el proceso concursal de reorganización. Con lo cual yo sí aspiraría que en algún momento, no sé qué tan fácil sea eso, creo que no, es reglamentar la ley de insolvencia para copiar todo lo positivo que tiene la reorganización conciliada e irnos moviendo hacia allá. Nos está faltando un poco la parte previa y es cómo ayudar a la empresa antes de que llegue a ese punto, y eso está en la negociación y eso está en la mediación para resolver esos conflictos sin tener que llegar a una pelea de acreedores en una junta, en la que lastimosamente por los intereses por categoría, porque como no los tenemos señalados por categoría, que fue algo que comentó Susana, todos entonces estamos en el mismo grupo, pero todos tenemos intereses distintos. Y el conciliador, aquí es donde el rol del conciliador es sumamente importante, para mí es lo más importante, es conciliar con estos intereses, necesidades y deseos que no siempre van a ir de la mano con todos los acreedores. Que les deje esa tranquilidad de por qué es mejor desistir o terminar las medidas cautelares y los procesos ya presentados contra el deudor para sumarse a una conciliación o una reorganización conciliada, que además no se le da la garantía o el acreedor no se siente 100% seguro de que va a funcionar. Entonces hay que hacer una capacitación, hay que seguir haciendo este tipo de eventos con los abogados, con los conciliadores, para cambiar la mentalidad de cómo vemos la solución de conflictos en materia de insolvencia de las compañías. Entonces, estas son las diferencias así a simple vista, a grosso modo, que puedo comentar de la ley 212 del 2021 y de la ley de insolvencia 12 del 2016. Son diferentes, se complementan, le aplican los mismos sujetos, el tiempo de vigencia es distinto, los requisitos de las solicitudes son diferentes,
y los presupuestos de la norma de que aplica pues como consecuencia de la insolvencia, básicamente. Ok, bueno, sí, yo creo que podríamos también tardar varias horas hablando y entrando en materia sobre los procesos de insolvencia en Panamá y las experiencias que hay con la ley 12 y viendo qué se puede hacer con la ley 212, pero bueno, no tenemos tanto tiempo como para eso. Vamos a abrir ahora a los participantes un periodo de preguntas y respuestas. Ya tenemos una pregunta, dos preguntas tenemos. A ver, no, una pregunta de Carlos Marré, que pregunta, ¿cuál es el interés principal de una empresa en mal estado financiero para llegar a un acuerdo de acreedores? Así que les dejo a Susana y a Lisa, cualquiera de las dos, o inclusive a Claudio, que deseen aportar algo para contestarle a Carlos Marré. Bueno, yo creo que todos podemos tener respuestas distintas. Eso es Sí, yo lo creo. rico del conversatorio. Así es. Yo creo que lo primero es la responsabilidad de cumplir con tus obligaciones. Y eso es un tema de principios. Yo estoy en un problema, yo adquirí obligaciones y yo Hay que debo dar la ser cara. responsable, hay que darle cara a los problemas y yo debo ser responsable de buscar sola o con los acreedores la solución al problema. Para mí ese principio es lo más importante, que es darle cara al problema. Y dos, es posible que la empresa pueda salvarse. Inclusive hay empresarios que creen conocer a su compañía, pero no realmente tienen esa experiencia financiera para saber que quizá encontrando una solución consensuada con los acreedores, un orden de pago, un acuerdo conciliatorio, la empresa pudiera salir a flote. Entonces, para mí esas son las dos razones más importantes que un comerciante, un empresario debe tomar en cuenta cuando decide si ir o no a una reorganización conciliar. Susana. Yo diría que primero, asumir que es difícil el tema reputacional, es decir, en nuestras jurisdicciones, en Colombia tal vez como es más utilizado el sistema concursal, tal vez se le ha, digamos, desestigmatizado un poco la insolvencia al empresario, pero el empresario debe estar preparado para eh, explicar y tratar de exponer su situación de una manera empática con los acreedores, porque necesariamente viene acompañada de todo esto, de todas estas implicaciones. Entonces, se requiere no solamente un manejo jurídico y un manejo económico, sino algo así como un manejo de crisis. Si es una empresa muy grande, tener todos los temas de prensa, todo el tema de transparencia, porque pues, los procesos funcionan en la medida en que haya confianza. Un proceso de insolvencia con toda la situación que genera, sin confianza, probablemente no funciona. Y lo segundo que también debería tener en cuenta es el propósito y lo que quiere conseguir con el proceso. Estos procesos no son para improvisar, es decir, es una decisión bastante radical. Acá dicen mucho que el mejor proceso de insolvencia es el que no se hace. Cuando uno ya está aquí, es porque realmente necesita de los mecanismos concursales y van a ser una muy buena herramienta para salir de la crisis o inclusive la última herramienta para salir de la crisis. Y lo tercero que diría yo es que no hay que esperar hasta el último segundo si la persona además dueña de la empresa termina poniendo todos sus bienes en garantía, como un poco lo que ocurre con las apuestas en los casinos, y es que creen que si invierten un poco más van a recuperar y confían en que con esto sí terminan no tomando una decisión oportuna a tiempo, la crisis se va a profundizar. Eso creo que tienen que tener muy en cuenta los empresarios en una decisión de estas. Gracias, Susana. Bueno, Esteban López, presidente de ICC Panamá, del capítulo, pues agradece a los panelistas y felicita a la comisión de arbitraje por el webinar. Así es que transmito a los panelistas y a la comisión, al resto de la comisión, las felicitaciones de nuestro presidente. Y a su vez también nos hace una pregunta. Dice, si el artículo 15 de la ley 212 señala los requisitos que debe cumplir el conciliador,
En caso de una conciliación que se inicie con un conciliador que no cumple con estos requisitos, esto podría ser causal de nulidad. La ley, en este artículo 15, para ahondar un poquito sobre esta pregunta, tiene 9 numerales que establecen los requisitos que se supone que tienen que tener este conciliador para llevar a cabo estas conciliaciones, reorganizaciones conciliadas. Y es lo que hablaba hace un rato también Lisa, sobre la formación de 40 horas, que debe tener experiencia en área económica, financiera, bancaria, legal o de administración de empresas, mayor de 35 años, idoneidad para el ejercicio de la profesión, que sí me llama la atención porque en principio de las que dicen aquí arriba, la única que necesita idoneidad per se es la de abogado, porque que yo sepa, los economistas o los financieros o los banqueros o los administradores no necesitan idoneidad. Puede ser el contador quizá. Exacto, el contador sí, pero sería nada más contador y abogado. Los demás supongo que se referirán al título universitario. La experiencia significativa en negociación o un campo afín, en mi opinión un poco ambiguo, porque yo no sé qué puede ser una experiencia significativa, es una cosa muy subjetiva. Tener estudios o experiencia también, ok, ya hablamos de experiencia, haber cumplido 35 años, estar en pleno goce de derechos civiles y políticos, haber ejercido la profesión por un periodo no inferior a 10 años, no estar incluido en alguna de las prohibiciones del artículo 225 del Código Judicial y tener una acreditación de mediador o conciliador ante el Ministerio de Gobierno. Luego he leído, te pregunto, Lisa, ¿tú consideras que esto podría ser, yo no sé si nulidad, pero quizás podría ser causal para recusarlo y decir que no por parte de alguno de los acreedores? Sí, sí, ya pasó. En cuanto a la pregunta específica de Esteban, sí considero que es susceptible de nulidad, pero me permitiría incluir algunas excepciones. Definitivamente que es una causal de objeción y una causal para rechazar la propuesta del conciliador. Y eso ocurrió en la reorganización conciliada actual que tenemos en Panamá, que la propuesta inicial que hizo el deudor, porque vino más del deudor que de un grupo de acreedores, de la conciliadora, era una muy buena propuesta. Una persona altamente capaz, con todos los requisitos que estaba aquí, pero estaba en una lista de un centro. De manera que conforme al artículo 5, sí era una prohibición ilógica, absurda desde mi punto de vista, pero es como estaba redactado el artículo 5. En ese caso, lo que hizo la conciliadora que fue propuesta es que ella renunció. Y me pareció muy bien porque ante la duda, sí. Yo creo que lo que no quiere un buen profesional es perjudicar, y yo creo que lo hizo con esa intención de que yo, ¿por qué voy a forzar esto o perjudicar un proceso si desde ya alguien no está de acuerdo? Tenga o no razón, basta con que alguien no esté de acuerdo para que yo mejor salga. Y así fue como ocurrió. ¿Cuáles son las excepciones que yo considero a esa pregunta para que sea la nulidad? Si todos los acreedores, o mejor dicho, si ningún acreedor objetó que el conciliador no cumplía con alguno de los requisitos, en virtud de los principios básicos de la doctrina de los actos propios, yo no debería tener el derecho de reclamar una nulidad posteriormente si dentro del periodo, para tal fin, yo no objeté al conciliador. Es conciliado. Sí, la ley establece cuáles son los requisitos. Sí, yo acudo al tribunal para hacer los avisos y las publicaciones conforme al fundamento legal de la ley 212. Sí, la ley dice que tiene que cumplir, pero también priva mucho la voluntad de las partes, y si ningún acreedor se opone en el momento, ni dentro del periodo posterior para ello que establece la ley dentro de las objeciones que puedan haber en el tribunal, en mi opinión, no es susceptible de nulidad, porque fue aceptado y reconocido por todas las partes. Entonces, diría que sí es susceptible de nulidad, pero que por encima de eso estaría que si todos los acreedores estuvieron de acuerdo en nombrarla o en nombrarlo, no deberían aceptarse posteriormente nulidades, porque sería evidente que es con el fin de dañar y afectar el proceso, porque entonces cuando sí me convenía no me opuse al conciliador, pero ahora que algo no salió como yo quería, entonces yo quiero pedir nulidad de aquello en lo que yo sí estuve de acuerdo. En esa excepción yo considero que no opera una nulidad.
Yo concuerdo y recordamos que es un proceso, como también mencionó Susana, es autocompositivo. Este es un proceso que no es que priva principalmente, no, es que priva la voluntad de las partes y a pesar que tiene una regulación formal mediante la ley 212, porque son procesos que obviamente se hacen con el tema del alivio financiero que el Estado estaba buscando para poder promover que los empleos no se perdieran y que las empresas continuaran. Entonces, evidentemente, aquí es la voluntad de las partes la que realmente está por encima de todo. Es decir, que si todos están de acuerdo con que el conciliador cumple con las expectativas de todos los acreedores, allí yo nada más me atrevería a decir que tendría que, en efecto, como dices tú, ser el 100% de los acreedores los que aprobaran a ese conciliador. No sé si alguien más quiere decir algo, Claudio, Susana. Lisa, solamente quería hacer una pregunta adicional a Lisa, que ¿cuál sería tu advice para abogados respecto de la ley de reorganización conciliada? ¿Qué es lo que tú crees que un abogado que no ha tenido experiencia en este tipo de procesos debe saber, por lo menos el top 3 o top 5 de cosas importantes que tú le darías como advice a ese abogado? En orden, pensaría que lo primero es entender qué es un conciliador y qué busca. Si no sabes qué es lo que desea y quiere lograr un conciliador, vas a entrar a una reorganización conciliada con sangre en los ojos y vas a dañar el proceso completo. Entonces creo que aunque el abogado va a entrar a representar a un cliente y no como conciliador, creo que necesita entender qué es la conciliación y qué se busca, para que entre con una mente fresca y sana, por decirlo así, a la reorganización conciliada. Para mí eso es lo más importante. Sí, exacto, sin bias. Lo segundo es buscar la ley 12 del 2016 porque aplica supletoriamente y la ley 212 es muy corta, es un poco escueta, con lo cual la mitad de las cosas que van a pasar no están ahí establecidas. Vas a tener que ir no están contempladas, vas a tener que ir a la ley 12, así que creo que hay que entrar a estudiar la ley 12 o repasarla. Ese sería mi segundo consejo. Y el tercero, entender las necesidades del cliente. ¿Qué quiere mi cliente? Mi cliente quiere cobrar, ¿a qué precio? ¿Qué está dispuesto a perder? ¿Está dispuesto a ceder los intereses? El deudor dice en sus estados financieros que realmente le debe a mi cliente 200,000, pero mi cliente dice que son 220. ¿Vale la pena por esos $20,000 tomar un camino distinto, no conciliatorio? Yo creo que lo tercero sería pues entender cuáles son las necesidades de tu cliente y ajustarte a ella. Esos serían mis 3 consejos básicos. Y comprender exactamente lo que vale el dinero en el tiempo. Eso lo dijo Susana también, y es la realidad, porque eso, el bias ese de la aversión a la pérdida, por ejemplo, eso es real, y eso lo vemos con los clientes todo el tiempo. Tú tienes que entender lo que vale hoy la plata versus lo que vale en 5 años, lo que vale en 10 años, y saber cuáles son las decisiones que financieramente le convienen al cliente. Porque hay muchas veces que por los bias y por estos sentimientos que tiene X o Y persona, sea acreedor, sea deudor, te cierras un poco la puerta y tomas decisiones que no te convienen financieramente, que al final en números y centavos no son favorecedoras para los intereses de tu cliente. Sí, yo creo que una vez que eso, el asesor, el abogado, el conciliador, el mediador, comprenda y lo tenga claro, es la mejor manera de llegar a las partes, a esos procesos de conciliación o mediación que deben ser efectivos, porque si llegamos en este punto, si hay un proceso de insolvencia, si ya sabemos que existe, que es una realidad, entonces hay que tratar de empujar para que yo trate por lo menos de salir con las menos pérdidas posibles. Pero pérdida va a haber, eso es claro, y va a haber pérdida para todos, pero tenemos que saber cómo equilibrar las cargas entre los acreedores para que todos queden de alguna forma, no puedo decir satisfechos, pero por lo menos que sientan que no sientan esa aversión a esa pérdida, que la ven magnificada, producto de sentimientos y de cosas o de otras experiencias que han tenido con otros casos de esta naturaleza. Así que básicamente eso. Jorge Farfán de Colombia está con nosotros también. Bienvenido, Jorge. Nos pregunta que si podría inscribirse como conciliador en Panamá. Pues yo te invito a que entres a la página web del Ministerio de Gobierno. En el Ministerio de Gobierno están los requisitos que debe cumplir un conciliador. Estas leyes, como le hemos mencionado, la ley básicamente 212, que es de reorganización conciliada, como ya has escuchado,
Contiene una serie de requisitos, pero en ninguno de ellos se establece que debe ser panameño por nacionalidad. O sea que yo te diría que sí, y pues sería para nosotros muy valioso tener gente también con experiencia de otras latitudes. Así es que bienvenido serás. No sé si hay más preguntas, veo que en el chat no las hay. Quisiera, Lisa, una última pregunta, disculpa. Sorry, sí, claro. yo estoy como súper como conversatorio. ¿Tú qué cambio, no sé si práctico piensas que la ley, por lo que la ley de reorganización conciliada, en la poca experiencia que llevamos, hay algo que le hace falta, que le ayudaría a hacerla más efectiva, algún cambio, o no sé si has pensado en algo que se Sí, buena pudiese hacer, de pregunta, repente, buena pregunta. algo que se le pudiese añadir, o algo que no se pensó en su momento y que nos hemos dado cuenta ahora, o algo que simplemente de verdad le hace falta y es un vacío y que necesitamos cubrir para que la ley sea más efectiva. Wow, sí, algunas cosas, en realidad no tantas, porque como dije, como los vacíos son llenados por la ley 12, que es más completa, diría que a esta ley 212 de reorganización conciliada se le debe hacer el ajuste de la limitación del conciliador del artículo 5. Pienso que eso está de más. No estoy de acuerdo en que estar en una lista de un centro de arbitraje o de conciliación deba restarte, debería hasta sumarte para efectos de ser un conciliador. Eso es un tema que yo podría proponer cambiar. Lo segundo es limitar taxativamente los recursos o las medidas dilatorias que se pueden presentar dentro de un proceso de reorganización conciliada, por la cultura que mencioné que tenemos en Panamá, sobre todo la cultura litigiosa. Creo que es necesario limitar los recursos, las solicitudes, los incidentes y todo aquello que se pueda presentar ante el tribunal cuando llega ya la reorganización conciliada, creo que debe limitarse. Sé que hay principios, ¿cómo qué, perdón? Como hicimos con arbitraje. Claro, muy parecido. Sé que hay principios de doble instancia y de defensa que no se pueden violar, pero sé que debe haber una manera de limitarlo mejor. Eso sería una segunda recomendación. Y creo que no poner tantas limitaciones en los requisitos que están en el artículo, creo que es el 15, con el conciliador. Creo que deben haber muy buenos conciliadores que tengan 5 años en el ejercicio de su profesión y no 10. O que la capacitación de las 40 horas sí me parece mínimo. De hecho, esas sí deberían ser más, porque la experiencia que he tenido es que para ser conciliador se requiere mucho entrenamiento. Y 40 horas no es nada, así que eso hasta diría que se puede incrementar y así se promueve que las personas se capaciten más, que es lo que nos hace falta precisamente. Y mira, hasta allí, porque todo lo demás que presenta inconvenientes lo puede solucionar de alguna manera el experto o el conciliador, o pueden llegar a acuerdo los acreedores. Entonces, esos son los únicos aspectos que por ahora he visto que en la reorganización que tenemos han sido como una piedra en el zapato. Buenísimo. Y quiero agregar algo, importante, claro. Es verificar el tema del quórum. Para mí uno de los requisitos fundamentales, y de ahí es donde parten gran parte de las decisiones, es en el quórum y en la toma de decisiones y en los votos. Respetar la mayoría absoluta. Casualmente yo tengo una duda, y quería hacer una pregunta a Susana. Susana habló de categorías en algún momento. Y mi pregunta es, ¿cómo respetan el quórum global cuando tienen categorías? No se vota globalmente, se vota solo por la categoría. Es decir, y eso quiere decir que las decisiones de esa categoría no van a afectar los temas de las otras categorías. No, porque esos no participan en la insolvencia. Entonces no se afectan. Frente a esos no se suspenden las ejecuciones, no les puedes cambiar los términos de pago. Y eso funciona muy bien. Excelente. Para excluir, porque la insolvencia no tiene por qué afectar a todos los acreedores, no necesariamente hay que ir hasta allá. Entonces funciona muy bien para circunscribir los efectos de la crisis a los acreedores con los que realmente hay que solucionar el problema. En otros casos puede ser, o en la mayoría de los casos es con todos, pero lo de las categorías ha funcionado muy bien. Qué bueno. Excelente, qué bueno. Bueno, Luis Cigarruista, por último, nos dice, muchas gracias por la excelente exposición y pregunta si la subiremos a algún canal de YouTube o página web para poder tener la posibilidad de verla nuevamente. Bueno, me alegra que nos quieras ver nuevamente, Luis. Melissa se encargará, que es nuestra
asistente administrativa, se encargará de mandar la información, porque en efecto está siendo grabado el webinar, y mandará la información para saber, para que ustedes sepan entonces dónde se va a poder acceder a la misma. Así es que bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Nuevamente a nuestras expositoras, Lisa y Susana, muchísimas gracias por compartir sus experiencias con nosotros el día de hoy. A todos los que estuvieron presentes por apoyar a todas las actividades que hace la Comisión y el capítulo de Panamá de ICC. Y bueno, esperamos que pronto les demos noticias sobre otros eventos que vamos a tener. Ya les adelantamos desde ya que para mayo del 2022 vamos a poder celebrar afortunadamente de forma presencial PANARP en su versión número 6. En el 2020, con motivo de la pandemia, no lo pudimos hacer, así es que vamos a tener muchísimas novedades para ustedes en el evento de PANARP, así es que muy pronto vamos a mandar el Save the Date y esperamos contar con todos ustedes participando en este evento que, como saben, ha sido súper exitoso en todas nuestras ediciones anteriores. Así es que bueno, no me queda más que agradecerles y que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos.